Bienvenidos y bienvenidas a este tu club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei y en esta ocasión vamos a desbloquear el modo Dios a nivel de audio en los Astros A40, A50 y ahora por bendición vamos a tener que incluir los Astros A20, señores. En este video te voy a enseñar paso a paso cómo configurarlos, cómo utilizar los presets que tengo que le prometí en el video pasado. Señores, estos presets son presets para que entiendan, presets realizados por profesionales del audio. Aquí te voy a mostrar algo, te voy a dar un preset para Call of Duty, para Warzone, diseñado por developers y profesionales del audio que adaptaron estos presets para estos astros. También te voy a dar los presets para jugar competitivo. O sea, estos presets que le voy a dar son unos presets diseñados por expertos del sonido, los cuales han tomado todas las frecuencias de los astros y han movido las frecuencias a un punto en donde tú vas a poder escuchar los pasos, ¿verdad? Que generalmente son de los sonidos, las recargas de las armas a buena distancia y vas a escuchar a los enemigos sumamente lejos y sin afectar la calidad del sonido. Si eres de estas personas que tienen un headset, un astro específicamente, en esta ocasión, y sientes que el audio no te funciona, que no te da, como vimos un caso de un amigo muy cercano, señores, este video es para ti. Antes que todo, vamos a resolver el problema más común con el volumen de los astros. Y es que cuando los usamos con el MIDI-Samp, imagina que jugaste Warzone, moviste los balances de volumen y apagaste tu consola. ¿Qué sucede? Y es que cuando vuelves a encender tu consola, el MIDI-Samp reinicia sus balances al estado inicial, pero sus manecillas aún conservan los balances anteriores. Y al jugar notarás que tienes el volumen a un 90%, pero en realidad los balances están a un 40% y por ende se escuchará muy bajo. La solución es desconectar el MIDI-Samp, colocar los balances a su estado inicial y vuelves a conectar y ahí todo se restablece de la forma correcta. Yo por costumbre, antes de apagar la consola o PC, restablezco todo el balance al estado inicial y cuando enciendo otra vez no tengo este problema. Esto es aplicable para los astros A50 y lo mismo debes hacer reiniciando su base. Ahora vamos a conectar el MIDI-Samp a la PC para asegurarnos de que están actualizados. Después de esto vamos a cargar los presets, los cuales te explicaré para qué sirven y cómo lo vas a utilizar. Toma en cuenta que todos los presets te los estoy dejando en el link de la descripción, los cuales vas a descargar y vas a descomprimir para así proceder con la carga de los mismos. Si no lo tienes habilitado, te recomiendo habilitar la revisión automática de nuevas actualizaciones tan pronto conectes tu MIDI-Samp a la PC. Te recuerdo que a partir de la última actualización, el MIDI-Samp se ha actualizado para las consolas de nueva generación, donde anteriormente necesitabas del cable óptico, pero ya en esta ocasión funciona tal como si fuese la PC. Solamente conectando el USB podrás utilizar todas las funciones de tu Astro A40 y tu MIDI-Samp por vía USB. Y dentro de la descarga vamos a encontrar 6 carpetas. Dentro de la primera que te quiero enseñar está el preset de Call of Duty Warzone, desarrollado por los developers junto a estos profesionales del audio, señores. Este preset es el que utilizo actualmente para jugar Warzone y se escucha increíble. Vemos aquí lo de los astros. En términos generales están los A20, el preset competitivo y el de uso general. Tenemos aquí el de tercera generación de los Astro A40, competitivo y de uso general, dígase películas, música, los juegos. Los generación 4, competitivo y general. Generación 3 de los A50, competitivo. Lo he clasificado de esta forma. Y los Astro A50 generación 4, señores. Eso es lo que vas a encontrar en la carpeta. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo los Astro A40 generación 4.
estos son mis headset. Este es el preset competitivo. Vamos a verlo aquí. Estas son las frecuencias que han sido modificadas. Y este es el preset como tal. Ahora vamos a cargar el preset al MISAMP. Recordando que la carga de las presets al MISAMP se quedan en el MISAMP. Vamos a hacer lo siguiente. Buscamos aquí generación 4, Fusion. Aquí cargamos. Y aquí vamos a ver automáticamente cómo se carga el preset. Este preset, vuelvo y le repito, es el preset para jugar competitivo. Aquí vas a mejorar todo lo que tiene que ver los pasos. Aquí vamos a agregar el otro preset que es de uso general, el cual utilizo para escuchar música, ver películas y para jugar, por ejemplo, algún juego de campaña en el cual no necesite tanto enfocarme en los sonidos imperceptibles. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a reemplazar este preset competitivo aquí con el que dice Astro. Entonces, para esto nosotros le damos un clic aquí y lo cargamos. O sea, le damos un clic allá y volvemos aquí y ahí cargamos el preset. Automáticamente te va a ver cómo cambian todas las frecuencias. Y aquí yo no pierdo ese preset. Todos los presets stock de Astro se quedan ahí guardados. O sea que en ese sentido no habrá problemas y se quedarán ahí. Vamos a modificar este que es el balance junto con el Ethereus. Y aquí está el preset. Ahí se modifican todas las frecuencias. Y voy a dejar este que me gusta bastante, que es el Tournament, que es una versión que ellos a nivel de stock crearon para torneos y se escuchan los pasos, pero no tanto como se escucha con este, señores. Y aquí tengo el de Warzone, que es el que utilizo para jugar el mismo. Bien, aquí vamos a ver todo en amarillo. Recuerden, aquí en esta parte te dice, mira, en este momento, cuando tú le das a esto, ahí ve, te manda un warning, mira, si modificas esta frecuencia puede dañar el headset. No les recomiendo a nadie modificar esto porque no es tan simple como modificar las frecuencias en los Artis 9X. O sea, no es para nada sencillo. Debes saber lo que estás haciendo. Si te pusiste a ponerle la mano a esta parte, fácilmente daña los presets, fácilmente escuchas todo horrible. Te recomiendo dejarlo tal cual como lo estamos viendo aquí. Aquí vemos el de Call of Duty y si te fijas, estos presets que están en amarillo es porque esos cambios aún no han sido guardados en el MISAMP. Vamos a guardarlo en el MISAMP y automáticamente vamos a ver aquí. Bien, esto yo lo dejo así tal cual, no tengo ningún cambio aquí y vamos a sincronizar esto al MISAMP. Aquí dice que voy a actualizar esta información a MISAMP y ya esta información se ha quedado guardada en mi MISAMP. Ya cuando yo conecte el MISAMP a la PC, conecte el MISAMP al Xbox, yo voy a tener mis presets ya en memoria del MISAMP. Ya yo lo que hago es aprenderme en qué posición están y automáticamente voy cambiando. Aquí básicamente yo quiero que veas la configuración que tenían ellos de Tournament versus la versión que han creado estos profesionales. Si ustedes se fijan, las frecuencias son totalmente diferentes, porque en este caso este preset lo que se ha hecho para no tener un preset para cada juego como anteriormente funcionaba, pero con este preset lo he probado ya con Apex Legends, se escucha excelente, con PUBG se escucha increíble y hasta con Warzone lo puedo utilizar, pero utilizo la versión que es Tournament Ready de Call of Duty, porque siento como que se oyen un poco mejor, en mi opinión, recordándoles que el audio es subjetivo, señores. Lo que te puede escuchar bien para ti, para mí, para otro quizá no tanto. Ahora vamos a conectarlo al Xbox. Aquí vamos a entrar a la aplicación Astro Command Center. Vamos a acceder. Recuerda, automáticamente conectas a la PC. Debes cambiar el switch de PC a Xbox para que puedas reconocer tu headset. Aquí, como podrás ver, vas a ver todos los presets tal cual en el orden los colocamos en el mismo. Ya sabes, estos presets quedarán cargados directamente en el MISAMP. También puedes hacer la carga desde aquí de la consola, pero ya como lo hicimos en PC y es más fácil e intuitivo, ya no tenemos que bregar con esta parte. Te recuerdo que también puedes cambiar las frecuencias. Vamos a entrar aquí a la aplicación Dolby Asset.
Y te voy a enseñar algo. Este preset que utilizaba anteriormente lo voy a utilizar cambiando el modo juego y vamos a activar el modo performance, que es una de las recomendaciones para usar estos presets. Vamos a habilitar el modo performance y te explico. Lo primero que vas a hacer para utilizar el preset Fusion Reborn es habilitar Dolby Atmos en modo performance. Esto aumenta en gran manera la precisión de donde proviene el sonido de los objetos. En ese preset, todos los sonidos imperceptibles estarán presentes incluso a larga distancia y en casi todos los first person shooters. Este preset ha sido probado entre muchos usuarios y varios juegos sin verse afectada su calidad y claridad natural. Si no tienes un mid-samp, te dejo aquí la ecualización para que así puedas emularlo en Dolby Atmos. Si no tienes Dolby Atmos, debes utilizar DTS, ya que Dolby Surround no es recomendable con este preset. Otro punto importante es que cuando configures el juego o el audio del juego, por ejemplo Warzone, trata de ponerlo en un modo natural, modo normal, o boost highs, o moderate high dynamic range, para así no tengas ningún tipo de contratiempo. En el segundo preset, Aetherius, vas a habilitar el Dolby Atmos en modo performance, para así elevar todo el sonido del contenido que vayas a consumir, dígase películas, música, juegos de campaña o más cinematográficos. Este preset es genial, ya que aprovechando la tecnología de Dolby Atmos, mejora y da más claridad al sonido que emiten los objetos. Vuelvo y repito, si no tienes un mid-amp, puedes pausar el video y puedes entrar a Dolby Atmos y crear una custom preset o una configuración personalizada y tratar de emular estos presets. De igual forma, vas a tener una gran mejora. No al nivel de detalle que te da un mid-amp por su amplificación, pero vas a tener mayor presencia en el sonido de los objetos. Ahora, quiero que me dejes por aquí en los comentarios cuál ha sido tu experiencia a partir de utilizar estos settings. En otros videos me llena de satisfacción ver cómo los socios resuelven sus problemas. Por ejemplo, este pana que me dice que no le encontraba los settings, que no le funcionaba el Artist 9X y copiando nuestros presets. Señores, el pana quedó sumamente satisfecho y esto es básicamente lo que buscamos con el club. También el caso de Alejo, también tenemos el caso de Miguel que vino por aquí a mi casa y probó los settings que le mostramos aquí. Y señores, básicamente, muchas veces, señores, los problemas de los headsets son por falta de configuración. O sea, muchas veces tú vienes, sacas tu headset, lo conectas, tú escuchas audio, sin embargo, señores, no estás aprovechando el headset como lo necesitas. Entonces, si te ha parecido, te han servido estos presets, te agradezco que me lo des en los comentarios. Te agradezco también que me des un like, que esto básicamente nos ayuda a montarnos en el algoritmo de YouTube y que este contenido le llegue a otras personas. Pásale estos presets a tu squad también para que tengan los códigos, papá. Tengan los códigos. Y nada, si te gusta, suscríbete al Club Gaming and Tech. Y nada, señores, yo soy el Sensei y nos vemos en la próxima. Chao, chao.